Estaba echando un vistazo al tema del que vamos a hablar hoy con RBH Global, con Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Porque está de plena actualidad, pero yo tengo un lío. Hablamos fundamentalmente de los alquileres vacacionales. Es verdad que en realidad vamos mucho más allá. Hablamos de aquellas viviendas dentro de aquellos edificios o comunidades de vecinos donde hay algún apartamento o algún piso, alguna vivienda destinada a cualquier tipo de actividad comercial. Pero todo el revuelo viene fundamentalmente por los alquileres vacacionales o los Airbnb. Vaya, para entendernos, bueno, ¿no? Muchas maneras, muchas plataformas, pero evidentemente... Que es la más común, ¿no? Una de las más comunes. Está de actualidad el tema, efectivamente. ¿Qué está pasando? ¿Se puede, no se puede? Yo puedo alquilar mi casa o no puedo alquilar mi casa para un alquiler vacacional, porque yo ya no me entero. Bueno, a ver, de momento en España la actividad es libre, ¿no? La actividad comercial, tenemos libertad de mercado y alguien puede alquilar su vivienda sin ningún problema a día de hoy. ¿Qué sucede? Que hace 5 años se inició un procedimiento judicial en Oviedo, que ha acabado ahora en el Tribunal Supremo, y lo que es de actualidad ahora mismo es que ya sabemos, a día de hoy, cuál es el criterio del Tribunal Supremo por el que se fija jurisprudencia en relación a los alquileres vacacionales, los pisos turísticos y sobre, aquí una cosa muy importante, si se consideran o no actividad económica, porque bueno, aquí había diferentes teorías y había además, en función de las diferentes tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales, había diferentes criterios. Esto ha llegado al Tribunal Supremo y 5 años después se ha dicho que ejercer una actividad de alquiler, incluso en este caso de Oviedo, que eran varias viviendas con un portal independiente, porque lo exigía la comunidad autónoma, en plantas donde no había además ningún otro vecino, pues que esto se considera actividad económica. Bueno, hasta ahí es actividad económica. Bueno, pues lo podremos hablar pues vale, a nivel ¿no? fiscal, de cómo tributa o qué es lo que sucede, pero esto va mucho más allá, porque hay en muchas comunidades, o bastantes, y veremos lo que pasa, porque yo creo que esto va a abrir una espita hacia la evolución de los alquileres turísticos muy importante, en donde se prohibía en los estatutos de la comunidad el ejercicio de actividades económicas dentro del edificio, y eso incluye a una clínica dental, incluye a un... Claro, es que a priori yo creo que en actividades se nos va la cabeza pues a las que hay a lo que normalmente. una vivienda deja de ser vivienda para convertirse en una oficina, en una clínica o lo que sea. Pero un alquiler vacacional sigue siendo una vivienda. Correcto, lo que pasa es que como eso se considera ahora mismo, y es que emite sus facturas, hay un lucro detrás de eso, ¿no? Entonces, y sobre todo porque esto además, en la mayoría de los casos, están ejercidos desde sociedades mercantiles, desde empresas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, pues esto supone que se haya considerado actividad económica y por tanto aquí hay además, entran en juego o entran en colisión dos cosas, ¿no? Por una parte los estatutos, en donde en algunas comunidades, y ya digo que igual abre hasta la puerta o alguien que nos esté viendo desde sus casas y dice, pues igual nos vamos a juntar a los vecinos, vamos a reformar los estatutos y vamos, yo conozco ya casos de Madrid donde se ha prohibido el ejercicio de los pisos turísticos, que son pues viviendas señoriales o porque están en determinados sitios o porque no se quiere que al final se conviva, pues depende, porque todo el mundo hace el uso, hay gente que hace un uso más responsable y gente que no, pero bueno, hay viviendas que generan problemas. Que prefieren que no haya un trasiego ahí de gente desconocida entrando y saliendo un día uno, el fin de semana otro, al mes siguiente otro. Bueno, esto aquí yo creo que hay las dos interpretaciones, desde el lado económico genera actividad y seguramente genera riqueza, y desde el lado de los vecinos que también, pues en algunos casos genera molestia, incomodidad. Entonces tenemos por un lado, como te decía, los estatutos en donde se puede prohibir y por otro lado la nueva ley de propiedad horizontal que decía que por acuerdo de 3/5 partes se autorizará, o sea que aquí entra en juego si no lo prohíben los estatutos, vayamos a la reunión de la comunidad y veamos qué es lo que ha sucedido, si la actividad se permite o no, porque es más, esto los estatutos lo prohibían y es el propio negocio, la gente que tenía los pisos turísticos, los que demandan, los que inician el procedimiento para conseguir que se permita. O sea, aquí la comunidad dice, o incluso he visto sentencias, hay una de San Sebastián, en donde lo prohibían en el momento de firmar la promoción, ya la promotora prohibía, en la primera entrega donde se crean los estatutos, cuando se constituye la comunidad, normalmente lo hace la promotora, pues ya prohibía la actividades económicas. Con lo cual, claro, ya ese bloque ya no es posible. Vetado, claro. Claro, salvo que por los vecinos, encima para modificar los estatutos, que hace falta la unanimidad
pues hombre, salvo que todos los vecinos se pongan de acuerdo para hacer una modificación estatutaria, Que eso es imposible, más o menos. yo creo que bastante difícil, desde luego. Entonces, claro, pues nos encontramos con que ahora podemos encontrarnos con que se aplique, o sea, se hagan estatutos, se modifiquen estatutos para prohibir actividades económicas, que, repito, no es solamente para las viviendas turísticas, sino que puede ser pues, para despachos de abogados, oficinas, clínicas dentales, clínicas de estética, cualquiera de las actividades que estamos acostumbrados a ver en pisos. Y actividades que incluso suelen pasar más desapercibidas. Estoy pensando, por ejemplo, las familias que se ofrecen a cuidar de las mascotas de otros. Por ejemplo, siempre que sea una actividad económica, puede ser modificado en los estatutos, es decir, aquí se prohíbe la realización de actividades económicas. Pero en realidad, por lo que te estoy entendiendo, que igual me estoy confundiendo, no lo tienen claro ni ellos. Quiero decir, porque si los estatutos te dan la opción de prohibirlo, pero también la nueva ley de propiedad horizontal. No, lo primero que aplica son los estatutos. Si los estatutos lo prohíben, si no lo prohíben, vamos a la ley de propiedad horizontal. O sea, uno no puede llevarle la contraria al otro. No, ¿dónde? Digo, pues entonces. No, porque los estatutos, salvo que fuesen ilegales, si los estatutos son conforme a la legislación, los estatutos podían prohibir cualquier tipo de actividad económica, como pasaba en este caso de Oviedo, como pasaba también en este caso de San Sebastián, que son las sentencias más conocidas que hay, o permitirlo, como también sucede también en la mayoría de los estatutos de las comunidades de propietarios, con lo cual, o limitarlo solamente a los bajos o a las bajos y a la primera. Es verdad que luego también aquí entra en juego las licencias urbanísticas, la normativa urbanística, en donde, por ejemplo, el Ayuntamiento de León, en este caso, establece que solo se puede realizar estas actividades siempre que en la misma planta o debajo no haya viviendas, es decir, que no se puede poner a alguien en una oficina en un cuarto si en el tercero hay vecinos. Entonces, lo normal es que por eso también las primeras plantas se ocupen de este tipo de negocios de actividad. Claro, pero no es raro que se equiparen, quiero decir, para mí no es lo mismo tener en la puerta de al lado una vivienda de alquiler que tener un despacho. No, desde luego, pero bueno, oye, no lo sé. Dentro de que es actividad, las dos, ¿no? Pero no sé. Aquí es la definición de actividad económica, se considera la explotación de pisos turísticos actividad económica, no se considera arrendamiento de inmuebles, con lo cual que no es lo que tú me decías, no es que tú alquiles tu casa, sino que tú te estás, ya en los dos casos te estás lucrando, pero aquí estás realizando una actividad económica y por tanto pues tienes que estar sometido a toda la legislación, en materia de urbanismo, fiscal, y bueno, toda la normativa, que es lo que dentro de los arrendamientos hay tantas posibilidades, porque viviendo yo en mi casa podría yo alquilar una habitación de manera vacacional. Veremos qué sucede con eso, porque me parece que queda como mucha legislación aquí por veremos, especificar. porque al final los que interpretan las leyes son los juzgados, en este caso nuestra máxima autoridad es el Tribunal Supremo. Tenemos ya el criterio, de momento, porque esto puede cambiar, puede ver qué pasa, sabemos lo que sucede ahora con los pisos turísticos, pero esto puede ir derivando en eso, pues subarriendos parciales, habitaciones. Veremos lo que sucede e incluso también cómo va conjugando todo esto con la normativa tributaria, que además todos los años nos la cambian y bueno, pues ahora estamos pendientes que los últimos días seguramente nos sorprendan con alguna genialidad. Bueno, pues como vemos que este fin de trayecto del 2023 y el inicio va a venir cargadito de novedades, te digo lo mismo que a Fernando, nos pilla que tenemos el próximo lunes Navidad y el siguiente Año Nuevo, así que te damos vacaciones para que te pongas al día. Pablo, muchísimas gracias nuevamente, porque yo creo que este es un tema que daba mucho que hablar últimamente en las conversaciones de sobremesa, por ejemplo, y esperemos que les haya quedado un poquito más claro, al menos lo que se ha trasladado hasta el momento. Que pases felices fiestas y nos vemos en 2024. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz año a todos nuestros telespectadores y nos vemos en 2024. Por supuesto, gracias.